Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro devocional Despertar con Hechos de la Iglesia Cristiana de los Hechos en Copacabana. Mi nombre es Andrés Oviedo y hago parte del equipo de líderes en la iglesia. Qué gusto estar compartiendo con ustedes nuevamente la palabra de Dios. Como hemos visto en el transcurso de la semana, empezando el día de ayer, el pastor Oscar dio apertura con esta temática tan especial acerca del valor de la palabra de Dios. Es importante que nosotros reconozcamos ese valor que ha tenido las Escrituras, la palabra de Dios, a lo largo de la historia en la humanidad y también a lo largo de la vida de cada creyente, que nosotros podamos comprender la importancia de las Sagradas Escrituras. Y hoy queremos hablar contigo acerca de que la palabra de Dios es una fuente de victoria. Y si nosotros hablamos de victoria, tenemos que ir a las Sagradas Escrituras. Allí hay muchas personas que se caracterizaron por tener una vida llena de victoria. Tenemos allí a los patriarcas en el Antiguo Testamento, tenemos también a muchos profetas, algunos de los reyes también fueron personas caracterizadas por tener grandes victorias. En el Nuevo Testamento también tenemos el Señor Jesucristo como ejemplo de una gran victoria allí en la cruz. También tenemos a los apóstoles y a muchos de los siervos del Señor que hicieron parte y hacen parte todavía de la obra del Señor a lo largo de la historia de la iglesia. Y bueno, a mí hay una persona en especial que me ha llamado mucho la atención, un hombre que por su manera en la cual usó la palabra de Dios y fue obediente, logró muchas victorias y conquistó lo que Dios había puesto en sus manos. Y este hombre se llama Josué. Por eso yo te pido que por favor me acompañes a la palabra de Dios, a Josué capítulo 1, versículos 5 al 9, y vamos a estar leyendo esta porción de la palabra. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé muy valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Gloria a Dios. Qué exquisita esta porción de la palabra en donde el Señor se le presenta personalmente a Josué y le da una instrucción. Y realmente nosotros en la vida, nosotros siempre vamos a estar siendo confrontados por las circunstancias y por los problemas. Es necesario que nosotros los enfrentemos con esfuerzo y valentía, y también es importante conocer que cada vez que nosotros tenemos una victoria sobre cualquier circunstancia, trae consigo recompensas. Por eso yo te invito a que me acompañes en este momento a orar. Vamos a bendecir esta palabra y vamos a estar pidiendo a Dios la revelación y esa porción para nuestras vidas. Padre bueno que estás en el cielo, Señor, hoy glorificamos tu santo nombre y agradecemos la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, para, Dios amado, adquirir esa enseñanza tuya, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas dando, Dios mío, a nuestras vidas esa revelación de tu palabra, Señor amado, y que, Dios mío, nos declaramos en el nombre de Jesús, Señor, como esa tierra fértil. Nos preparamos desde ya para que, Dios mío, esa semilla que tú quieres, Señor, plantar en nuestra vida hoy crezca y dé fruto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Josué tenía la clave, lo dice la palabra de Dios. Josué tenía la clave y la clave era la escritura, la Sagrada Escritura, el libro de instrucción, la ley que Moisés heredó a Josué. Y bueno, nosotros podemos ver en este libro tan hermoso de Josué de que realmente su vida estuvo marcada por muchas victorias, por conquista y por honra de parte del Señor, porque en toda su campaña militar allí en Canaán él tuvo grandes victorias, hubieron también grandes milagros por parte
del Señor. Y lo que yo quiero decirte es que hacer uso eficaz de la palabra de Dios a ti te garantiza la victoria. Y por eso quiero compartir contigo 3 consejos indispensables que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestra vida para tener esa victoria que el Señor anhela que sus hijos alcancen. Amén. Entonces, el primer consejo que yo te quiero dar es el siguiente, y es el mismo que el Señor le dio a Josué: esfuérzate y sé muy valiente. Al nosotros analizar esta porción de la palabra, podemos ver que en los versículos 6, 7 y 9, el Señor le está diciendo: esfuérzate y sé valiente. 3 veces se lo repite en esta porción. Y bueno, ¿qué implica el ser esforzado y el ser valiente? Esto implica tomar decisiones firmes. Realmente nosotros, como yo les decía, somos confrontados. Todas las personas son confrontadas para elegir o no seguir a Dios. Y Josué, bueno, fue confrontado también en ese momento, y sabemos que él tomó la elección de seguir al Señor. Y nosotros también, todas las personas en la tierra están siendo confrontadas para esa elección. Entonces es necesario que nosotros sepamos y comprendamos la importancia de tomar decisiones firmes. Eso significa ser esforzado y ser valientes. Amén. Y bueno, cuando nosotros tomamos una decisión firme, lo segundo que pasa es que esa decisión nos lleva a nosotros a tener un compromiso. Y sabemos hoy en día que el mundo realmente huye al compromiso. Las personas están huyendo al compromiso. Nadie quiere comprometerse. Vemos que hoy en día los hogares, por ejemplo, el hombre, la mujer, quieren formar un hogar, pero sin ningún tipo de compromiso civil, por ejemplo, el matrimonio. Entonces están en unión libre. Dice, yo no creo en el matrimonio, no creo en esas cosas. Uno se casa y se amarra toda la vida. Uno se casa y se acaba el amor. Entonces vemos que la sociedad está vendiendo algo artificial, realmente un amor que no es genuino. Y las personas huyen al compromiso realmente. Pero es de valientes elegir seguir a Dios. Realmente es de valientes elegir seguir a Dios. Porque ¿quién quiere hoy compromisos? Muy pocas personas lo aceptan, pero el que tú elijas a Dios, realmente eso sí significa valentía. Y cuando tú eliges a Dios, te comprometes tú con Él y comprometes a Dios y a su palabra contigo. No podemos estar jugando, por ejemplo, a ser cristianos y también a volver a las cosas del mundo. Es necesario tomar decisiones radicales en nuestra vida. Es necesario seguir la palabra de Dios como es, en el nombre de Jesús. La Biblia dice que Dios vomitará de su boca a los tibios. Entonces elegimos ser o no ser, seguir a Cristo o no seguir a Cristo. ¿Cuál es la elección que tú escoges hoy? Pues yo escojo la elección de Josué. Mi casa y yo serviremos al Señor, y siempre lo he dicho. Y ese es el primer consejo: esfuérzate y sé muy valiente. Toma decisiones firmes y sé comprometido con la palabra de Dios. El segundo consejo que yo te puedo dar es que obedezcas la instrucción de Dios. Obedece la instrucción de Dios. Tomar esta decisión, entonces a ti te va a llevar a estudiar la palabra de Dios. ¿De qué manera tú podrías obedecer lo que Dios te está pidiendo si no sabes qué es lo que Dios dice, si no sabes qué es lo que Dios pide? Realmente no podrías obedecer algo que tú no sabes. Es por eso que es necesario nosotros entender que necesitamos el conocimiento de las Escrituras. Necesitamos ese excelente conocimiento de Cristo, como lo decía el apóstol Pablo. Que nosotros hagamos realmente un compromiso con Dios de estudio de la palabra. Por eso mira que Josué fue confrontado ahí en el versículo 8 y le dice el Señor: mira, estudia, medita de día y de noche en el libro de la ley, en el libro de instrucción. Tienes que meditar de día y de noche para que tengas cuidado de hacer lo que dice ahí en ese libro, y tendrás por seguro de que todo te saldrá bien. Y sabemos por la palabra de Dios que Josué hizo una buena elección y él obedeció a ese mandato y meditaba de día y de noche en el libro de instrucción para hacer todo conforme ahí estaba escrito. Entonces es por eso que nosotros, como la Iglesia de Dios, necesitamos hacer un plan de estudio, necesitamos tener objetivos. Tú no puedes ir a la Biblia a leer, por ejemplo, abrí la Biblia y ¡pum!, me cayó en el Salmo 33. Está bien si es la primera vez que vas a leer la Biblia,
Pero si tú ya llevas 1 año, 2, 3, 4, 5 años en el Evangelio, siguiendo a Cristo, y aún no has hecho un plan de lectura, no estás avanzando. Es necesario que tú te comprometas con Dios y adquieras un plan de estudio para que crezcas espiritualmente, para que crezcas en el conocimiento, para que puedas impartir ese conocimiento a otras personas, para que pueda ser usado en el esparcimiento del Evangelio. Es necesario que nosotros hagamos ese compromiso con Dios, que tomemos un plan de estudio. Y bueno, damos gloria a Dios de que nosotros contamos con un pastor. Puedes comunicarte con él y decirle: mira, pastor, quiero estudiar la Biblia, por favor, realmente nunca he hecho eso. Por favor, guíeme, por favor, deme un plan de estudio, por favor, acompáñame en un plan de estudio. Y yo estoy seguro de que el pastor te va a dar un plan de estudio, te va a acompañar y te va a guiar, porque él se goza en ver esa hambre, él se goza en ver ese crecimiento del conocimiento de las personas en las Escrituras. Entonces yo te animo a que puedas hablar con él y adquirir un plan de estudio bíblico en el nombre de Jesús. Y bueno, esa enseñanza que yo recibo debo ponerla por obra, porque de nada sirve yo recibir una enseñanza y no hacer nada. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, esa enseñanza que tú vas a recibir con ese plan de estudio bíblico que vas a empezar, o con ese plan de estudio bíblico que tú ya empezaste, cada vez que tú encuentres una verdad espiritual que el Espíritu Santo está revelando a tu vida, tienes que llevarla inmediatamente a ponerla por obra. Nosotros somos confrontados por la palabra. La Biblia dice que las Escrituras son útiles para enseñar, para redarguir, para exhortar, para instruir. Entonces, continuamente la Biblia nos va a estar hablando a nuestra conciencia a cambiar ciertos hábitos. Tenemos que poner por obra esa instrucción. Mira que Josué levantó un altar a Dios después de ahí en el capítulo 1 de recibir esa instrucción. Él inmediatamente se paró, formó al pueblo y les dijo: bueno, vamos a pasar el río. Después de que pasan el río, él hace un altar a Dios, y después de que hace ese altar a Dios, posteriormente circuncida a todo el pueblo, haciendo caso a lo que estaba escrito en el libro de instrucción. Y podemos ver que la respuesta de Dios al ver esa fidelidad de Josué es la victoria en Jericó, una ciudad completamente amurallada, la cual ellos rodearon, dándole durante 7 días vueltas a Jericó, y los muros cayeron. Entonces vemos la respuesta de Dios, vemos esa gran victoria después de que Josué hizo uso eficaz de la palabra de Dios. Amén. Y bueno, esa es la clave. Esa es la clave, la obediencia. La obediencia es la clave, nunca se te olvide. La obediencia es la clave para yo poder alcanzar la victoria, para yo poder conquistar mis problemas. Tú te puedes preguntar: ¿cómo yo puedo dejar un mal hábito? ¿Cómo yo puedo lograr que mi hijo, por ejemplo, se convierta a Cristo? ¿Cómo yo puedo lograr levantar mi economía? ¿Cómo puedo yo lograr restaurar mi hogar? ¿Cómo puedo yo lograr restaurar mi relación con mi esposa? Y bueno, la respuesta siempre es la obediencia. Tú quieres saber las bases y los principios, tienes que ir a la palabra de Dios. Tienes que ir a la palabra de Dios para poderlo conocer. Y lo que el Señor te revele en la palabra de Dios, tienes que ponerlo por obra. E inmediatamente el Señor va a empezar a actuar al ver esa fidelidad, al ver ese compromiso, al ver esa honra que tú tienes para Él y para con su palabra. Y el Señor empieza a organizar todas las cosas. Yo te lo puedo asegurar. Hogares se han restaurado, matrimonios se han restaurado, personas se han restaurado en el nombre de Jesús, y haciendo uso de la palabra de Dios y obedeciéndola. Esa es la clave. Necesitamos obedecer, necesitamos conocer lo que ahí está escrito. Muchas personas pues no conocen las promesas de la Biblia. Muchas personas realmente no tienen ese conocimiento, y es por la falta del estudio. Muchas personas realmente pues sí tienen ese conocimiento, pero no están dispuestos a obedecer. Entonces, esa es la pregunta: ¿qué estás dispuesto a hacer tú para alcanzar la victoria en cualquier área de tu vida? Yo estoy dispuesto a obedecer. Espero que tú también lo estés en el nombre del Señor. Y tercer y último consejo: ten cuidado. Ten cuidado, no se te olvide, ten mucho cuidado. Asegúrate de siempre incluir a Dios en todos tus asuntos. Mira, Josué tuvo 2 errores.
y los quiero compartir contigo para que nosotros podamos ver y aprender de qué fue lo que pasó. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 7 de que Acán pecó, y a causa del pecado de Acán, Israel y bueno, Josué, que lideraba a Israel, perdieron la batalla contra Ai y murieron allí cerca de unos 30 hombres en esa batalla, pero fue una derrota. Después de una maravillosa victoria en Jericó, a causa del pecado de Acán, que muchos de nosotros lo conocemos, de que él fue y se robó unas cosas y las enterró debajo de su tienda, un manto babilónico, y bueno, lo quiso encubrir, pero el Señor ya sabía, y a causa de ese pecado vino la derrota. Entonces, ten cuidado, tienes que evitar el pecado, evita el pecado. Tú puedes llevar una vida en continua perseverancia buscando de Dios, y cuando tú pecas vas a ser derrotado. Es importante que nosotros reconozcamos eso. Tenemos que evitar el pecado, es una realidad para poder avanzar en victoria, avanzar en conquista, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, como lo dice la palabra de Dios. Pero para eso es necesario que nosotros evitemos el pecado. ¿Y cómo lo evitamos? Con la ayuda del Espíritu Santo. Tienes que ir a orar, tienes que ir a recibir esa fuerza que el Señor da, tienes que ir a recibir esa dirección en la oración, en el secreto con el Señor, porque si tú no oras, realmente no vas a recibir esa fuerza, y si tú no lees la palabra de Dios, no vas a recibir esa revelación. Entonces, la lectura y el conocimiento tiene que ir de la mano con la oración para que sea eficaz sobre tu vida y pueda ser fortalecido. Amén. Y segundo, de este mismo punto tienes que consultar a Dios, consulta a Dios. Josué también tuvo otro error y lo registra el capítulo 9 ahí en Josué, y es que él no consultó a Dios respecto al tema de los gabaonitas, y los gabaonitas los engañaron diciéndoles que eran de un pueblo extranjero, sabiendo que eran de ahí mismo de la tierra de Canaán. Entonces Israel fue engañado y ellos juraron por Dios no tocarlos, y bueno, dice la Biblia que esos gabaonitas fueron piedra de tropiezo para Israel, a causa de que Josué no consultó la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros también hemos cometido esos errores en la vida, ¿verdad? Muchas veces nosotros hemos tomado decisiones y no hemos ido a consultar con Dios y hemos tenido que pagar las consecuencias y nos han sido piedra de tropiezo. Entonces es importante que en todos tus asuntos consultes la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está escrita en su palabra. Démosle ese valor importante, leamos la Biblia, hagamos un plan de estudio como les dije, y llenémonos de ese conocimiento y llevémoslo a oración, y nosotros podremos ver la respuesta de Dios, y la respuesta de Dios es la victoria. Si tú no estás cimentado en la roca que es Cristo Jesús, realmente cualquier persona, cualquier viento de doctrina, cualquiera que te venga a decir algo te puede engañar. Pero si tú estás cimentado en la roca que es Cristo Jesús, yo te digo, puedes edificar tranquilamente. Ahí puedes construir los valores de tu casa, ahí puedes construir los valores morales de tu propia vida, edificando en la roca que es Cristo Jesús. Y cuando venga la tormenta, no se va a llevar tu casa, porque no va a estar edificada en la arena, sino en la roca. Entonces esa es la invitación, edifica en la roca. La Biblia también representa a Jesús como esa piedra de ángulo, esa piedra en la cual se sostienen todos los cimientos de la casa, en la cual se sostiene tu vida. Busca a Jesús, el excelente conocimiento de Cristo, como lo decía el apóstol Pablo. Es necesario que tengamos ese compromiso para con Él. Amén. Y ya para concluir, como podemos ver, nosotros en esta pequeña enseñanza, el hacer uso eficaz de la palabra de Dios nos da a nosotros la victoria. El Señor hará prosperar tu camino, como se lo dijo a Josué, y todo lo que hagas te saldrá bien si tú decides obedecer. Así que acompáñame a orar para despedir este tiempo. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor. Gracias por esos 3 consejos que hoy tú tienes para la iglesia, Dios mío. Así, Dios mío, como tú estuviste con Josué, sabemos que tú estarás con nosotros, buen Dios, porque tú nunca cambias. Tu palabra dice que tú tampoco tienes favoritos, Señor. Por eso, Dios mío, podemos ir confiadamente, Dios mío, a ti y, Señor, esperar en ti. Gracias, buen Dios, por este tiempo, Señor. Enséñanos.
Dios mío, a ir a la palabra de Dios. Enséñanos, Señor, pon también el querer como el hacer. Dios mío, en aquellos que nos miran, Señor amado, y seas tú guiándonos en este proceso, Dios amado, de crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Dios mío, por cada uno de ellos. Amén y amén. Muy bien, si el video te ha gustado, yo te invito a que lo compartas con tus amigos, con tus familiares, en las redes sociales tuyas. Yo también te invito a que nos sigas en YouTube, le des me gusta, actives la campanita, estés pendiente de todos los servicios que estamos transmitiendo por esta plataforma y también los devocionales y los videos que son para edificación tuya. Ese es el propósito. Y también que nos sigas en Facebook como Hechos Copacabana. Allí nos puedes encontrar. También estamos compartiendo constantemente contenido. La idea es que nosotros todos seamos edificados. Somos el cuerpo de Cristo, no se te olvide. Gloria a Dios. Y también si tú deseas contactarnos, puedes escribirnos al número que va a aparecer ahí en pantalla. Los pastores con mucho gusto van a estar pendientes de cualquier solicitud que tú tengas, consejería, lo que tú quieras, dudas acerca de estos temas. Ellos también van a estar allí interactuando contigo. Puedes escribirnos en los comentarios también cualquier duda que tú tengas y vamos a estar pendientes de estas situaciones. Gloria a Dios. Y bueno, ya hemos finalizado este devocional. Qué gusto poder compartir con ustedes. Recuerda que nada hace más útil a una persona aquí en la tierra que el estar listo para ir al cielo. Que tengas un buen día y que Dios te bendiga.